Si mañana por la mañana se bloquea el estrecho de Taiwán, 10 billones de dólares desaparecerán de la economía global casi al instante. No estamos hablando de una corrección de mercado, sino de una recesión repentina equivalente a borrar el 10% del PIB mundial de un plumazo. La próxima gran guerra no comenzará por petróleo o territorio, sino por una pieza de silicio del tamaño de tu uña. Y la primera víctima en caer no será un soldado, sino el precio de tu próximo teléfono y tu seguridad financiera. Taiwán produce el cerebro electrónico de prácticamente todo lo que usas, desde tu refrigerador y tu auto hasta el dispositivo en el que estás viendo esto. Si esa pequeña isla queda aislada, la cadena de suministro de la humanidad simplemente se pausa. Hoy vamos a diseccionar cómo el sistema económico global nos hizo rehenes de un monopolio invisible y por qué las instituciones que prometieron estabilidad nos dejaron al borde de un apagón tecnológico sin precedentes. Capítulo 1. El monopolio invisible. ¿Cómo es matemáticamente posible que el destino económico del planeta dependa de una sola empresa? La respuesta está en la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC. Hoy, esta sola entidad controla el 70% de los ingresos globales en la fabricación de semiconductores. Pero eso no es lo peor. La cifra sube a más del 90% si hablamos de los chips más avanzados, aquellos que entrenan la inteligencia artificial moderna. El villano aquí no es TSMC, sino las políticas corporativas de externalización impulsadas durante décadas por Wall Street. En los años 90, la obsesión por los márgenes a corto plazo convenció a Occidente de que fabricar cosas era exclusivo para países en desarrollo. Así que le entregamos las llaves de nuestra infraestructura tecnológica a un contratista en Taipei, porque cobraba una fracción de centavo menos. Imagínalo así. Es como si cada panadería y supermercado de tu país dependiera de un solo molino de harina al otro lado del océano. Si el molino estornuda, tu país muere de hambre. Nosotros aceptamos este modelo porque los informes financieros aplaudían la eficiencia del libre mercado global, priorizando los dividendos sobre la seguridad nacional. Datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial revelan que externalizar esta producción redujo la inflación tecnológica durante años, creando una falsa sensación de seguridad. Nadie calculó el riesgo de concentrar el 60% de la capacidad de fundición mundial en una zona sísmicamente activa y geopolíticamente inestable. Pero aquí la cosa cambia drásticamente. El embudo de esta industria es tan estrecho que el verdadero problema ni siquiera está en Asia. Capítulo 2. La máquina de los dioses. ¿Por qué Estados Unidos o China, con sus presupuestos infinitos, no construyen su propio TSMC y resuelven el problema? Porque no pueden comprar el martillo mágico para forjar la espada. Entra en escena ASML, una empresa en los Países Bajos que posee el monopolio absoluto de las máquinas de litografía ultravioleta extrema. Estamos hablando de equipos que cuestan 380 millones de dólares cada uno y tienen el tamaño de un autobús de 2 pisos. Su trabajo es imprimir circuitos a escala nanométrica utilizando explosiones de plasma. Es el equivalente tecnológico a intentar operar un cerebro humano usando rayos láser desde el espacio, y lograrlo sin fallar una sola vez en millones de intentos. Tardaron 17 años y miles de millones en investigación para que esta tecnología funcionara. Hoy, si ASML no te vende la máquina, no puedes fabricar un chip avanzado, sin importar cuántos billones de dólares arroje tu banco central. El FMI puede inyectar toda la liquidez que quiera, pero no puede imprimir tecnología de vanguardia. Además, la cadena de suministro de ASML es otra pesadilla logística. Sus máquinas requieren espejos alemanes de 6 tan perfectamente pulidos que si se expandieran al tamaño de la Tierra, su mayor imperfección mediría 1 milímetro. Construir alternativas a este ecosistema europeo tomaría décadas de ingeniería de precisión. Pero, ¿qué ocurre si esta delicada coreografía se rompe mañana por la mañana? Capítulo 3. El día que el mundo se apague. ¿Qué pasaría exactamente en el minuto 1 de un bloqueo naval chino sobre Taiwán? Bloomberg lo calculó y los números son aterradores. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos caería un 5%, el de China un 9%, y el mundo entero sufriría una recesión más profunda que la crisis de 2008 y la pandemia combinadas. Y no, el problema no es que el próximo celular de gama alta se retrase un año.
El colapso real viene por los chips de borde posterior, los semiconductores básicos y baratos. Tu automóvil moderno necesita cientos de ellos. Tu lavadora, el equipamiento de los hospitales y los sistemas de tráfico también. Toda la logística de la vida moderna se detendría por la falta de componentes de $2. Solo hay que mirar el simulacro que vivimos en 2021. La escasez temporal de chips le costó a la industria automotriz global $210.000 millones en ingresos perdidos, según datos de la firma AlixPartners. Vehículos a medio terminar se pudrían en los estacionamientos porque faltaba un chip controlador de ventanas. Y eso fue solo un simple hipo logístico. El antagonista sistémico aquí es el modelo de suministro justo a tiempo, santificado por la Organización Mundial del Comercio. Este sistema opera bajo la ingenua premisa de que la geopolítica nunca interferirá con las ganancias corporativas. Un modelo que eliminó inventarios de seguridad para inflar las acciones en la bolsa. Pero entonces surge una pregunta obvia. Capítulo 4. El espejismo del rescate. ¿No acaban de firmar Europa y Estados Unidos leyes multimillonarias para fabricar chips en casa y salvarnos a todos? Sí, la famosa CHIPS Act. Pero es como intentar apagar un incendio forestal escupiendo. Levantar una sola fábrica puntera cuesta más de $30.000 millones y tarda años en operar con una eficiencia competitiva. Las nuevas plantas de TSMC en Arizona, impulsadas por más de 6.600 millones en subsidios federales directos, están sufriendo enormes retrasos, protestas sindicales y problemas de rendimiento. No puedes simplemente copiar y pegar 30 años de cultura de ingeniería, estricta disciplina de manufactura asiática y una cadena de proveedores locales hiperespecializada. De hecho, el Center for Strategic and International Studies advierte que el costo de producción en territorio estadounidense es casi un 40% más alto que en Taiwán. La arquitectura financiera de Occidente olvidó por completo cómo construir cosas físicas rentables en el mundo real, sacrificando infraestructura por software. Nosotros creímos que podíamos solucionar el error de 3 décadas de desindustrialización simplemente firmando un cheque enorme. Pero el talento técnico fue reemplazado por analistas de riesgo. Las instituciones gubernamentales nos venden un rescate que tomará 2 décadas en materializarse. La economía global es un castillo de naipes construido sobre una falla sísmica en el mar del sur de China. Esta vulnerabilidad extrema fue diseñada deliberadamente. Es el llamado escudo de silicio. Taiwán es tan vital que atacarlo garantiza la destrucción económica mutua asegurada tanto para Washington como para Pekín. Cambiamos la resiliencia industrial por márgenes trimestrales, dejándonos a todos a merced de una isla a 160 kilómetros de su mayor amenaza. La hiperglobalización reemplazó la clásica disuasión nuclear por la constante y frágil promesa de un suicidio económico global. Pero hay un detalle que cambia todo este panorama y no mencioné. Los microchips son el cerebro tecnológico de nuestra era, pero un cerebro necesita sangre. Y esa sangre tiene un costo humano que las corporaciones ocultan celosamente bajo la etiqueta verde. En el próximo video desmantelaremos la mentira ambiental, el costo de sangre de tu batería, el secreto de las minas de cobalto. Descubre cómo tus autos eléctricos se financian saqueando brutalmente el sur global. Haz clic en la pantalla y conoce lo que la industria calla.